Vamos a ver en este momento lo que es, además de manejar SolidWorks y poder construir piezas, poder construir conjuntos, hacer planos, vamos a ver también algunos conceptos que son importantes desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista mecánico, pues para poder ir poco a poco entrando en el concepto del diseño, ¿no? Este conjunto con el que os voy a presentar este tema es un conjunto muy conocido, es el primero que hicisteis, fue el Coriso. Aquí el principal reto era montar todas las piezas. Cada una de las piezas en sí eran sencillas de diseño y fabricación, pero lo que había era que montarlo y, en fin, conseguir que girara. Bueno, ahora, una vez que está ya hecho, vamos a ver qué posibilidades tenemos con él para poder ir sacándole partido a toda esta parte que os digo. Vamos a ir entendiendo lo que son los ajustes, un ajuste con aprieto, un ajuste con juego, los ejes, los casquillos, los rodamientos. Vamos a ir poco a poco metiéndonos ya en ese capítulo que es muy importante. Tal y como tenemos esta disposición aquí, esta es la que nosotros hicimos. Si os fijáis, el eje enlaza el soporte con la rueda. Y aquí cabe la pregunta, ¿este eje cómo va a estar? ¿Va a estar girando o va a estar fijo? Vamos a ir analizando cada una de las cuestiones. En primer lugar, lo vamos a poner fijo. Si lo pongo fijo en esta superficie de aquí, en toda esta circunferencia, alrededor, aquí se ve en un corte nada más, pero en toda la circunferencia lo que tenía que haber es un ajuste con aprieto. O sea, habría que meter este eje forzado en el agujero del soporte. Si este entonces no va a girar, lo que va a tener que hacer es girar la rueda alrededor de él. Claro, al girar la rueda alrededor de él, se van a girar tanto el agujero de la rueda como el eje por la parte en la que están rozando. ¿Quién se va a desgastar más con ese roce? Pues se van a desgastar los dos, pero se va a desgastar más el más blando de ellos. Claro, un eje es fácil de hacer. Una pieza tal como tenemos aquí la rueda es una rueda simple, pero esto puede ser una rueda dentada, puede ser un engranaje. Entonces, el tallado de los dientes va a llevar lo suyo. Luego, no nos va a interesar que se nos gaste el agujero de la rueda. Claro, en ese sentido, tenemos diferentes alternativas. Yo podría hacer que en lugar de que esté el eje fijo y que se me gaste la rueda, vamos a hacer que el eje esté fijo a la rueda. Pondría entonces en esta superficie de aquí un ajuste con aprieto y ya de esa manera el eje y la rueda no rozarían entre sí. Pero claro, iban a rozar entonces el eje y el soporte. ¿Quién se iba a desgastar más? Pues el más blando como siempre. Pero fijaos que si se desgasta el soporte también es una pieza difícil de hacer. Quizás haya que recurrir a un proceso como puede ser la fundición. Y entonces pues hay que tener moldes, en fin, va a llevar su tiempo. Vamos a ver cómo podemos abordar una solución como estas. Desde el punto de vista funcional pueden funcionar todas, pero hay que pensar más que desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de eficiencia cara a posteriores, en fin, intervenciones y sobre todo el transcurso del tiempo. Con esta combinación ya vemos las dos posibilidades que hay. Sí que es cierto que estoy hablando de los ajustes con aprieto, pero claro, en los ajustes donde no tengamos que poner aprieto tenemos que poner juego. Luego ya hay dos cosas bien claras, ajustes con juego y ajustes con aprieto. El ajuste con aprieto se mete forzado y el ajuste con juego no hace falta fuerza para poder meterlo. Puede ser un ajuste deslizante, sin holguras, pero que no impida la rotación. En el caso de que estamos hablando aquí, a la hora de colocar el ajuste con aprieto, por ejemplo, entre el soporte y el eje, se puede hacer con presión, pero también se puede hacer con una chaveta, también se puede hacer, como estamos viendo anteriormente, pues con una tuerca, una rosca, una arandela Grover, y lo mismo también se puede hacer entre el eje y la rueda. También se puede colocar aquí una chaveta, en fin, la manera de solidarizar piezas es variada, pero lo que tenemos es el problema enfocado para poder seguir avanzando hacia adelante. Si en lugar de esta configuración nos ponemos ahora haciendo esto, lo que estoy haciendo es colocar un casquillo. Si lo que trato es de evitar que se me desgaste el soporte verde, voy a colocar un casquillo. El casquillo es un elemento que se fabrica en torno, es fácil de mecanizar, puede ser de un material que aguante también el deslizamiento, como por ejemplo el bronce, sea resistente al desgaste, y
evitamos el tener que fabricar un soporte nuevo, por ejemplo, por fundición, que puede ser costoso y caro. De esa manera, ¿cómo quedaría esto? Si vamos a colocar aquí un casquillo, lo que no tiene sentido es que coloquemos el casquillo con el eje con un ajuste con aprieto. Si colocamos el casquillo es para que precisamente el eje vaya a girar. Si va a girar el eje, para que también gire la rueda junto con el eje, entonces tiene que estar aquí con un ajuste con aprieto entre la rueda y el eje, o una chaveta, o un eje estriado, o un sistema con una tuerca, lo que queramos hacer por ahí. De la manera entonces que estamos comentando, lo que tenemos ya que ver claro es que entre el casquillo y el eje, en esta superficie de aquí va a tener que haber un ajuste con juego, un ajuste deslizante. Pero por contra, este ajuste entre el casquillo y el soporte va a tener que ser con aprieto, porque si no, entonces nos estaría rozando el casquillo con el soporte y estábamos en la misma situación de antes con el eje. Entonces ya vemos que podemos hacer que en este caso el eje no se nos gaste nada más que en este sitio de aquí, porque en el otro lado no va a girar, ¿eh? Si vamos ahora y avanzamos un poco más, podemos hacer lo contrario. Podemos colocar el casquillo en lugar de en el soporte, colocar el casquillo en la rueda. Si colocamos el casquillo en la rueda, tendremos que poner el casquillo con la rueda, un ajuste con aprieto, y tendremos que poner un ajuste deslizante, un ajuste con juego entre el eje y el casquillo. Y sí que podremos colocar el eje perfectamente amarrado al soporte con un ajuste con aprieto o con un sistema de sujeción más amplio. ¿Veis? En estos casos lo que estamos es no impidiendo totalmente el giro de algo sobre algo. Siempre va a haber un rozamiento, pero estamos minimizándolo y estamos sobre todo, en fin, sorteando de una manera ágil el caso de la reposición cuando ese desgaste llegue a situaciones extremas. Situación siguiente. Podríamos hacer colocando un rodamiento, unos rodamientos en este caso. No voy a hacerlo extensivo, esto mismo que hago de los rodamientos aquí en el soporte y el eje, también se puede hacer extensivo, como hemos hecho antes con los casquillos, a colocar unos rodamientos también aquí, entre lo que es la rueda y lo que es el eje. Vamos a analizar el que tenéis aquí ahora. Tal y como tenemos esto, podemos hacer que la rueda y el eje giren solidarios con un ajuste con aprieto en esta distancia de aquí. Y entonces lo que tenemos que plantearnos es cómo vamos a montar los rodamientos. Los rodamientos, la rodadura se produce entre dos aros, este aro interior y este aro exterior. Entre ellos hay una hilera de bolas que lo que hacen es sustituir el rozamiento de rozadura por un rozamiento de rodadura, el de traslación por uno de rodadura. Pero claro, lo que no pueden es los aros moverse. El interior sí que tiene que moverse, pero tiene que moverse junto con el eje. Luego ya vemos que entre el aro interior y el eje se nos obliga o es necesario un ajuste con aprieto aquí, pues para que no haya deslizamiento entre estas dos superficies, entre la del aro interior y la del eje. Lo mismo va a ocurrir entre el aro exterior y el soporte. Tendremos que poner también un ajuste con aprieto aquí entre el soporte y el aro exterior, para que no tengamos rozamiento allí. ¿Qué estamos haciendo? Pues hacer dos ajustes con aprieto, un aro exterior ajustándole con aprieto al soporte y el aro interior ajustándole con aprieto al eje. De esa manera el eje, como también estaba con aprieto con la rueda, no se va a gastar en ninguno de los dos sitios y tenemos el eje preservado. También tenemos además la rueda preservada del desgaste. ¿Quién se van a desgastar? Los rodamientos, pero no por sus superficies exteriores o interiores, sino se van a desgastar por lo que son la zona de rodadura, la zona de las bolas. Es importante llegar hasta aquí para que os vayáis dando cuenta de que las evoluciones pueden ser muchas. Incluso no la he querido hacer, pero también se puede haber colocado un rodamiento aquí. Claro, si colocamos un rodamiento aquí, ya tenemos un problema. Porque colocar el rodamiento aquí, lo que se trata precisamente es de que el eje esté con la rueda, en fin, de alguna manera solidario. También se podía hacer si quisiéramos que el eje estuviera completamente fijo. Fijaros, el eje está completamente fijo, pero claro, ya los rodamientos de aquí no lo van a tener completamente fijo. O sea, es una solución ya colocar rodamiento en los dos sitios, tenemos excesivos grados de libertad. Yo creo que con estos cuatro casos es suficiente para poder verlo. Esto, viéndolo en conjunto, se puede apreciar aquí también. Una situación en la que tenemos las dos posibilidades que hemos dicho, o colocar el ajuste con aprieto entre el soporte y el eje o entre la rueda y el eje, colocando un casquillo en el soporte, un casquillo en el eje
o un rodamiento o dos rodamientos en uno de los extremos. ¿De acuerdo con esto? Esto creo que es importante para sobre todo centrar el tema de los ajustes en el mundo de la mecánica. Si nos vamos ahora a profundizar un poco más en los ajustes, creo que en esta presentación podéis verlo perfectamente. Un ajuste con juego, empiezo por el centro, es aquel en el que el agujero es siempre más grande que el eje. Tenemos holgura, hay juego. El eje siempre más pequeño, el agujero más grande. El contrario sería el ajuste con aprieto. Tenemos un agujero más pequeño que el eje. El eje entonces lo que hace es una interferencia con el agujero. Estos son los dos casos extremos, juego y aprieto. Hay otra situación que no vamos a comentar ahora, que es un ajuste indeterminado. Puede ser ajuste con juego o ajuste con aprieto dependiendo de ciertas características. Eso no lo vamos a meter ahora. Continuando con esto, con el eje y con el agujero, podéis observar que en esta representación de aquí arriba lo que aparece ya es una franja negra. Esa franja negra se le llama la tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Como el concepto mismo de la palabra. Es la permisividad. Te tolero, te permito, te admito, el error permitido. Cuando se va a fabricar un eje es imposible, o un agujero, es imposible fabricarlos exactos, con una dimensión exacta. Estarán exactos en un momento, pero una variación de temperatura, un aparato de medición de diferente calibración. Hay muchas circunstancias que las medidas varían. Entonces, lo que no tenemos nunca es una medida fija. Es imposible conseguir una medida fija y exacta. Para eso tenemos un error que esté entre este margen de aquí y este margen de aquí, con tal de que el eje tenga una dimensión comprendida en esta franja, en la franja de tolerancia, ese eje es válido. Y el agujero lo mismo. Teniendo unas dimensiones que estén contenidas entre la dimensión mínima y la dimensión máxima, estamos en zona de tolerancia, en zona permitida. Ese es el concepto de tolerancia, el error permitido. Dicho de otra manera, la inexactitud admisible. Pero bueno, yo creo que se entiende mejor como el error permitido. Según eso se representa con una T, la franja negra, tolerancia, y luego tendremos en el eje y en el agujero una dimensión máxima y tendremos una dimensión mínima en cada uno de ellos. Visto de otra manera, con otra transparencia, seguimos observando también aquí el eje y el agujero con juego. Veis, aquí el juego se aprecia con una J. En el caso del apriete tenemos el agujero y el eje mayor. Aquí está el apriete. Y aquí ya se ven la tolerancia del agujero y la tolerancia del agujero, bien digo, sí. Y aquí también está la tolerancia del agujero. Pero ya en estas dos representaciones de la derecha, lo que tenemos ya son los dos en simultáneo, combinando las representaciones que hemos visto hasta ahora. Si estamos en un ajuste con juego, tenemos una franja de tolerancia en el agujero y una franja de tolerancia en el eje, zonas de permisividad. Si estamos trabajando con el agujero más grande de los posibles y con el eje el más pequeño de los posibles, estamos trabajando con el juego máximo. Y si estamos trabajando con el agujero más pequeño de los posibles y el eje el mayor de los posibles, tendremos un juego mínimo. Pero en ambos casos, para que sea un ajuste con juego, siempre tendrá que haber un juego. Estará entre el máximo y el mínimo. En el caso del aprieto podemos decir exactamente lo mismo. Si estamos trabajando con un eje en su posición máxima, arriba, y estamos trabajando con el agujero en su posición mínima, tendremos un aprieto máximo. Eje lo más grande posible, con agujero lo más pequeño posible, aprieto máximo. Y la contraria, si tenemos un eje con su dimensión mínima y un agujero con su dimensión máxima, tendremos el aprieto mínimo. Son conceptos básicos muy elementales, muy importantes.